Ese es el tema de esta noche. Voy a ser bien breve hoy. Confirmados en la fe. Confirmados en la fe. Bendecido, déjame decirte que tú y yo ya necesitamos muy poco conocimiento de lo que es la gracia. Tú y yo ya tenemos todo el conocimiento que necesitamos. Todo el conocimiento que tú y yo necesitamos de la gracia, del evangelio, de la fe, lo tenemos ya. No nos hace falta nada, bendecido. Pero ¿qué es lo que hacemos cada semana? Aparte de continuar aprendiendo, continuar entendiendo el porqué, ¿verdad? El apóstol Pablo, el perito arquitecto del evangelio por Jesucristo, el por qué escribía las cosas que escribía. Pero realmente lo que hacemos es que nos confirmamos mutuamente en la fe a través del evangelio. Pero doctrinalmente hablando, yo creo que nosotros ya estamos muy claros. Estamos muy claros de lo que es la verdad del evangelio. No necesitamos nada. Gracias al Señor. Lo que sí necesitamos es continuar confirmándonos en la fe, en esa doctrina que ya hemos aprendido. Porque yo estoy seguro que si tú comienzas a hojear tus notas desde la primera vez que estuvimos aquí reunidos, te vas a dar cuenta que ahí tienes todo lo que necesitas para estar firme en el evangelio. Si tú te vas a la página de internet, tenemos 15 páginas, 14 páginas pone, y son 20, son 230 y pico de enseñanza, 240, por ahí algo así, por ahí vamos. Si tú escuchas todas esas enseñanzas, te das cuenta obviamente de la postura del ministerio, de las bases del ministerio, como fuente de enseñanza, y te das cuenta que ahí vas a tener todo lo que necesitas, toda la información doctrinal que necesitas está ahí. ¿Qué es lo que hace un estudio tras otro estudio, tras otro estudio, tras otro estudio? Eventualmente llega un momento en que lo único que estás haciendo es confirmando a la iglesia en la información, la única información que se puede dar. Uno sigue comiendo, aunque ya hayas comido el alimento que te gusta, ¿verdad? Uno lo sigue comiendo. ¿Por qué? Porque las tribulaciones, los sufrimientos, los afanes de la vida muchas veces afectan, ¿verdad? Afectan. Y necesitamos estar constantemente renovando nuestro entendimiento y refrescando lo que nosotros ya conocemos. También hay preguntas, hay dudas que pueden surgir, especialmente en los que son débiles en la fe, en los que no tienen tanto conocimiento doctrinal de la gracia, pueden enfrentar retos doctrinales con otros diferentes tipos de ideas, diferentes tipos de enseñanza. Y eso afecta principalmente la conciencia, ¿verdad? Porque aquí en la conciencia es donde está la culpabilidad. Ahí está la culpabilidad, bendecido, en tu conciencia. Si nosotros no hacemos un trabajo responsable de confirmarte en la fe de una manera constante, entonces con las diferentes doctrinas tu conciencia se afecta y puedes sentir culpabilidad, puedes sentir temor, ¿verdad? Etcétera. Muchas otras cosas. Si te enseñamos acá de que la salvación es para siempre y por allá te dicen, no, la salvación se pierde. Si usted peca, hermano, si usted no se arrepiente y Cristo viene, te quedaste a la gran tribulación. ¿Qué es lo que hace eso? Te da culpabilidad,
te da en temor, comienzas a funcionar en temor, en culpabilidad. Todos estos factores, bendecidos, tienen un efecto dominó y comienzan a crear esto de acá. Obra. Claro, tu conciencia. Pero la conciencia es afectada por la doctrina o enseñanza. Ese es el orden, bendecido. Y esto está donde en tu mente, ¿verdad? Conciencia, esto es conocimiento y esto es con conocimiento. Tu mente recibe la información doctrinal, la enseñanza, sea buena o sea mala. Esa doctrina, esa enseñanza de tu mente llega a tu conciencia. Adquieres un conocimiento, con conocimiento. Dependiendo de ese conocimiento, tienes el resultado de culpabilidad, temor, obra. Y se empieza a orar para, correcto, para corregir esta conciencia, correcto, para corregir lo que sientes. Ahora, una doctrina sana, una enseñanza sana, no te da culpabilidad, sino que te da seguridad, ¿no? Seguridad, paz, gozo. No te da temor, sino que te da certeza. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, lo que se espera. Somos salvos en esperanza. Mira, solamente con explicarte la diferencia, solo con tú escuchar lo que te acabo de decir, seguridad, paz, gozo, certeza, te hace sentir algo diferente. Te hace descansar. Te hace reposar en el Señor bendecido. Aplicándolo correctamente, la seguridad, paz, gozo, certeza, etcétera, eso también produce obras, ¿verdad? Son buenas obras. Estas son obras de justicia o justificación. Estas son obras de agradecimiento. No para ser salvos, sino porque somos salvos. Estos de acá tratan de mantener la salvación porque tienen una culpabilidad, un temor a causa de la conciencia y a causa de la doctrina o enseñanza. Entonces, nuestra función, bendecidos, es confirmar a la iglesia en la fe o en la sana doctrina. Porque sí, cuando nosotros hablamos del Evangelio, hablamos un asunto espiritual. Pon en tus notas, cuando hablamos el Evangelio, hablamos un asunto espiritual. Toda la gloria sea para Cristo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es el Espíritu el que hace la obra en el oyente. El que escucha lo que tú hablas cuando tú compartes el Evangelio, siempre y cuando esté y sea del Evangelio, el Espíritu Santo es el que hace la labor en esa persona. Ahora, cualquier cosa que nosotros compartamos con alguien, se nos puede, ¿qué cosa? Olvidar, ¿verdad? Esa persona que lo escucha, se le puede, ¿qué? Olvidar. ¿Por qué tú estás tomando notas hoy en día? ¿Por qué tomas notas toda la semana? ¿Porque te pudiste escribir? No, ¿verdad? Porque se nos olvida. Mira, porque yo tengo ya unos cuantos cuadernitos de esto desde que estamos congregándonos. Porque yo necesito anotar lo que voy a enseñar, lo que voy a hablar. ¿Por qué? Porque nuestra memoria es así, ¿verdad? Nosotros, aunque escuchemos el Evangelio, no quiere decir que ya no tenemos que pasar por un proceso de aprendizaje, de enseñanza. Y es ahí donde viene la importancia de la confirmación en la fe. ¿Qué significa confirmar? Nosotros lo hablamos en mayo 15 en la enseñanza de la parte 3 de Primera de Tesalonicenses. Dijimos que confirmar era corroborar la verdad de algo, dar a una persona mayor firmeza o seguridad, confirmar una noticia, volver a afirmar o a dar validez a una cosa, asegurar.
¿Cómo yo sé eso? Si no lo leo, bendecido, a menos que no me lo aprenda de memoria, no me acuerdo, ¿verdad? Es por eso que es tan importante confirmar a la iglesia en la fe. Y es por eso que el apóstol Pablo lo hacía. El apóstol Pablo estaba pendiente, bendecido, de mandar a sus colaboradores a las iglesias para que en muchos de los casos, Timoteo fuese y les recordara, les corroborara, les repitiera, les confirmara la buena noticia del Evangelio. Porque andaban unos ahí, lobos rapaces, que andaban haciendo todo lo contrario, ¿verdad? Querían hacer esto, mira, querían dañar la conciencia. ¿Quiénes son un ejemplo de esto? Los Gálatas, ¿no? A los Gálatas los andaban bombardeando los judaizantes para quitar la libertad que ellos tenían en Cristo Jesús. Entonces, confirmar a la iglesia, bendecido, es muy, muy importante. Ahora, pon en tus notas, por favor. Dios siempre confirma. Dios siempre confirma sus promesas. Porque Dios es veraz. Su palabra es verdadera. Sus promesas son firmes. Repito, Dios siempre confirma sus promesas, porque Dios es veraz. Su palabra es verdadera, sus promesas son firmes. Bendecido, las promesas, cuando aparecen en la Biblia, muchas veces hablan de las Escrituras, de lo que se habla en los profetas, Moisés, los Salmos, y el Evangelio obviamente es el Nuevo Pacto o el Nuevo Testamento. A Dios no le es molesto, bendecido, confirmar lo que dijo, recordar lo que dijo, porque lo va a hacer, lo va a cumplir. Dios prometió en las Escrituras, Antiguo Pacto, Antiguo Testamento, todas esas promesas, bendecido, ¿qué pasó? Se cumplieron. Toditas. Las que no se han cumplido se van a cumplir. Entonces, a través de la historia, Dios mismo ha confirmado las promesas del Antiguo Pacto. Entonces Dios no tiene ningún problema en prometer o hacer una promesa porque la va a confirmar, porque la va a cumplir, porque Él es verdadero, porque Él es veraz, porque su palabra es verdad, porque sus promesas son fieles. Entonces, bendecido, la importancia de confirmarnos a nosotros por la palabra, por el Evangelio en el Nuevo Pacto, es necesaria, es importante. Le dice a los tesalonicenses, confortaos vosotros mismos con estas palabras, algo así. Confortados a vosotros mismos con estas palabras. ¿Por qué? Porque es una promesa. ¿Qué es una promesa? La santificación, la transformación, el arrebatamiento es una promesa del Señor. Entonces, nos confirmamos constantemente de que todas esas promesas que son en el nuevo pacto se van a cumplir. ¿Por qué? Porque Dios es veraz. Porque Dios cumple sus promesas. Porque su palabra es verdadera. Ve a Romanos 15, por favor. Romanos 15, verso 7. Dios confirma sus promesas, bendecido. Y si lo promete, lo cumple. Y eso es muy buena noticia para nosotros, porque el Evangelio nos da promesas maravillosas. ¿Estamos ahí? Dice, por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos ha recibido para gloria de Dios. Esa parte, como también Cristo nos ha recibido para gloria de Dios, subrayala, ponle una flechita y ponle
promesa de Dios. O pone promesa de Dios cumplida. Promesa de Dios cumplida. O promesa cumplida si no tienes espacio, como tú quieras. Promesa de Dios cumplida. Porque fíjate, vamos a leer bien, detalladamente. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos ha recibido para gloria de Dios. ¿Por qué nos ha recibido? Mira, digo pues, que Jesucristo fue ministro de la circuncisión por la verdad de Dios, porque Dios lo dijo, para confirmar las promesas hechas a los padres. El hecho de que Cristo Jesús haya sido ministro de la circuncisión del viejo pacto, cumpliendo la ley, confirmaba la promesa de Dios. Mira el 9. Y aquí está la razón por la cual podemos decir, como también Cristo nos ha recibido para gloria de Dios, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. ¿Cómo está qué cosa? Escrito. ¿Por qué se cumplió? Porque está escrito. ¿En dónde? En las Escrituras, en el Antiguo Pacto. Y el hecho de que Cristo haya aparecido, el hecho de que Él haya nacido bajo la ley, el hecho de que Él fue ministro de la circuncisión, confirmaban las promesas hechas a los padres. Y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito, por tanto yo te confesaré a ti entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice, regocijaos vosotros los gentiles con su pueblo. Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Bendecido, Dios promete, Dios cumple. Dios promete y Dios cumple. Y Él confirma su palabra, bendecido. Gálatas 3:9, por favor. Gálatas 3:9. Él prometió, Él dijo, Él profetizó que los gentiles también iban a ser pueblo de Dios, ¿verdad? ¿Qué sucedió? Se cumplió, bendecido. Y Dios lo confirmó. Lo confirmó en Cristo Jesús. Tú y yo creemos, ¿no? Está confirmado también en nosotros el Evangelio. ¿Qué te dije? 3:6, ¿verdad? 3:6, por favor. 3:6 al 9. Así como Abraham creyó a Dios y le fue imputado a justicia, sabed pues que los que son de fe, los tales son hijos de Abraham. Y viendo antes, ¿qué cosa? Escrituras equivalente a qué, bendecido? Promesas. Hubo una promesa, promesas cumplidas. Y viendo antes la escritura que Dios por la fe había de justificar a los gentiles, predicó antes el evangelio a Abraham diciendo, todas las naciones serán benditas o bendecidas en ti. Así pues, los que son de la fe son benditos con el fiel Abraham. Dios promete, Dios cumple y Dios confirma sus promesas, su palabra. ¿Por qué? Porque Dios siempre confirma sus promesas, porque Dios es veraz, su palabra es verdadera y sus promesas son fieles. La promesa de los gentiles, ¿qué pasó? Cumplida. Hoy en día somos parte del cuerpo de Cristo. Estamos viviendo el tiempo de los gentiles. Entonces los apóstoles
los apóstoles vienen a confirmarnos a nosotros por el Evangelio. La verdad, el testimonio. Nosotros no estuvimos ahí, ¿verdad? Nosotros no estamos ahí viendo la cruz cuando Cristo murió, cuando sanó, cuando levantó muertos, cuando sanó enfermos. No estamos ahí, pero tenemos un testimonio. Y a través de ese testimonio nosotros somos confirmados en la fe de Jesucristo. Vea Hechos 15, por favor. Importante confirmar bendecidos. Y lo podemos hacer con toda confianza porque todo lo que nos ha prometido el Señor se va a cumplir. Hechos 15, 25. Hechos 15, 25. ¿Estamos ahí? Esto que vamos a leer, mejor conocido como el Concilio de Jerusalén. El Concilio de Jerusalén fue un momento donde los apóstoles se reunieron entre ellos, junto con el apóstol Pablo y Barnabás, a discutir el asunto de lo que los gentiles tenían que hacer para ser salvos. Porque ya en este momento, para este entonces, en Hechos, ya se conocía que el Espíritu Santo había sido dado a los gentiles. Pero habían ciertos hermanos de la circuncisión, que eran los que daban lata, candela, en aquellos tiempos. Andaban diciéndole a los gentiles que tenían que ser circuncidados y tenían que guardar la ley de Moisés. Entonces, en este concilio llegaron a un acuerdo entre los ancianos de la iglesia en Jerusalén, que eran judíos, Pedro, Juan, toda esta gente, que los apóstoles de la circuncisión, ¿cuál era el mensaje que se le iba a mandar a los gentiles, a las iglesias gentiles, en cuanto a este asunto de que si se tenía que guardar la ley o no? Entonces vamos a leer. Dice, nos ha parecido bien, congregados de un acuerdo, enviar varones escogidos a vosotros con nuestros amados Barnabás y Pablo, hombres que han arriesgado sus vidas por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que hemos enviado a Judas y a Silas, los cuales también por palabra os harán saber las mismas cosas. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros de no imponeros otra carga además de estas cosas necesarias, que os apartéis de las cosas sacrificadas a ídolos, de sangre y de ahogado, y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis haréis bien, pasadla bien. Este fue el mensaje a las iglesias gentiles en esa región y las que estaban pues surgiendo, ¿no?, por el problema de los judaizantes. ¿Qué estaban haciendo bendecidos este concilio? Estaban confirmando a la iglesia. Estaban mandando una información. Mira el 30. Ellos entonces enviados descendieron a Antioquía y juntando la multitud dieron la carta, la cual cuando leyeron se gozaron de la consolación. ¿Por qué? Porque no se tenían que circuncidar, bendecidos. Yo creo que cualquiera se alegra con eso, ¿no? Ay, no hay que circuncidar. Entonces, claro, se gozaron de la consolación. Y Judas y Silas, mira lo que dice acá, bendecido, siendo también ellos profetas o predicadores, exhortaron a los hermanos con abundancia de palabra y los confirmaron. ¿Qué hicieron con ellos? Corroboraron la verdad de Dios. Les dieron mayor firmeza o seguridad, confirmaron la noticia del Evangelio, que ellos eran salvos solamente por la gracia del Señor. ¿Qué les confirmaron? Les dijeron, mira, te estoy confirmando que no te tienes que ir a circuncidar, ni hacerte bautismos, ni hacer ceremonias según la ley y los rituales de Moisés. Te estoy confirmando lo que ya tú sabías, que la salvación es solamente por la gracia de Dios. Eso es lo que confirmaron, porque nosotros tenemos que confirmar en la gracia, en el Evangelio.
no en otra cosa. Si no conocemos el Evangelio, pues hay que aprenderlo primero y después confirmar. Dice, y Judas y Silas, siendo también ellos profetas, exhortaron a los hermanos con abundancia de palabra y los confirmaron. Y pasando ahí algún tiempo fueron enviados de los hermanos a los apóstoles en paz. Mas a Silas pareció bien de quedarse ahí aún. Y Pablo y Barnabás, con muchos otros también, continuaron en Antioquía enseñando la palabra y predicando el Evangelio. Y después de algunos días Pablo dijo a Barnabás, mira lo que dice el apóstol Pablo bendecido. Él fue a predicar a unas iglesias, a un área, ¿no? Mira lo que dice. Y después de algunos días Pablo dijo a Barnabás, volvamos a visitar a los hermanos por todas las ciudades en las cuales hemos predicado la palabra de Dios para ver cómo están. Volver a confirmar, ¿Qué quería? Claro. Confirmar a esos hermanos en la fe. Déjame ver si la visita primera, ¿qué les quedó de lo que yo les enseñé? Déjame regresar. Por eso es que en Colosenses dice, no me es molesto el repetiros las mismas cosas. Después de algunos días, Pablo dijo a Barnabás, volvamos a visitar a los hermanos por todas las ciudades en las cuales hemos predicado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Barnabás quería que quería que tomasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Mas a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia, y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal contención entre ellos que se apartaron el uno del otro, y Barnabás, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Allí hubo como un malentendido o una diferencia entre Pablo y Barnabás. Entonces mira lo que dice acá el 40, y Pablo, escogiendo a Silas, partió encomendado por los hermanos a la gracia de Dios, y anduvo por Siria y Cilicia confirmando las iglesias. ¿Confirmando qué? Lo que les había predicado, lo que les había enseñado. Tenemos que crecer bendecidos en la fe. Romanos 16, por favor. Ustedes son un grupo muy especial. Eso sí, no cabe la menor duda. Grupo más fiel que ustedes, la verdad. Gracias al Señor. 16:25. ¿Estamos ahí? Bueno, el 24, mira, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros, amén, y al que es poderoso para confirmaros, ¿según qué? ¿Cuál es la herramienta, bendecidos, para confirmar a la iglesia? El evangelio predicado por el apóstol Pablo, porque ese es el evangelio revelado por nuestro Salvador y Señor y Dios Jesucristo, al que es poderoso para confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio encubierto desde tiempos eternos, más manifestado ahora y por las escrituras de los profetas según el mandamiento del Dios eterno, declarado a todas las naciones para obediencia de fe. A Dios solo sabio, gloria por Jesucristo por siempre. Amén. 1 Corintios 1:4, por favor. Ahí mismito, 1 Corintios 1:4. Uno piensa que ciertas palabras que el apóstol Pablo pone o dijo tienen importancia muy grande, bendecido. Muy grande. Dice, doy gracias a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os es dada en Jesucristo, que en todas las cosas sois enriquecidos en Él. ¿Qué está haciendo Él? Confirmándolo, bendecido. En toda palabra y en todo conocimiento, según que el testimonio de Cristo ha sido confirmado en vosotros. ¿Cómo ha sido confirmado? Porque se los ha predicado, se los ha confirmado. Creen el Evangelio. ¿Cómo el Evangelio es confirmado en nosotros? Porque lo creemos, se confirma el Evangelio cuando creemos ese Evangelio. De tal manera que nada os falte en ningún don, esperando la revelación de nuestro Señor Jesucristo,
el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis inculpables en el día de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que dijo Romanos 16:25? Al que es poderoso para confirmaros según mi evangelio. ¿Quién es ese? Nuestro Señor Jesucristo. Mira el 9. Fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión de su Hijo Jesucristo, el Señor nuestro. Bendecido, el apóstol Pablo andaba de iglesia en iglesia confirmando las promesas de Dios con la garantía, la seguridad, la firmeza y la veracidad, bendecido, que se van a cumplir. Porque aquí dice que Dios es fiel. Y fuimos llamados a la comunión de su Hijo, el Señor nuestro. Primera de Tesalonicenses 3:2, por favor. Primera de Tesalonicenses 3:2. Dice, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano y ministro de Dios y nuestro colaborador en el Evangelio de Cristo, a confirmaros y a exhortaros en cuanto a vuestra fe. Específico, ¿verdad? La función de Timoteo, a quién iba a mandar, la función de él y en cuanto a la fe, al Evangelio, a la sana doctrina. Vamos a terminar con dos más. Segunda de Corintios 7:1, por favor. Segunda de Corintios 7:1. ¿Recuerdas doctrina, enseñanza, conciencia? No es culpabilidad, bendecidos. Es seguridad y paz lo que tenemos. Es gozo, es certeza. Entonces las buenas obras que realizamos las hacemos por lo que ya hemos recibido. Por ser salvos, no para ser salvos. Mira lo que dice el apóstol Pablo, teniendo pues nosotros estas promesas, amados míos, pues que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Esa es la actitud correcta, bendecido. Por esas promesas que Dios nos ha dado, tenemos que nosotros tener un buen proceder. Es más, te voy a decir una cosa, aún en esos problemas tan caóticos que viven nuestros hermanos países de Venezuela y Nicaragua, y tal vez otros, aún bendecidos en esas circunstancias, cada hijo de Dios debe guardar el buen proceder. Aún en esas circunstancias. Tú me dirás, pero es que es fácil decirlo. Puede que sea para mí fácil decirlo, pero a Esteban lo apedrearon y él no hizo nada. Él, sin embargo, dijo, perdónalos, ¿verdad? Y entregó su espíritu. Y 2 Corintios 1:20 también, por favor. 1:20. Ahí mismito donde está. 1:20. El 1:20. Tú sabías que las promesas del Señor son por nosotros. Son por nosotros. Y para nosotros. 2 Corintios 1:20, y ahí terminamos. Hasta el 22 vamos a leer. Qué tremendo eso. Mira, bendecido, porque todas las promesas de Dios son en Él sí, y en Él amén, para gloria de Dios por nosotros. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios. Mira, el cual también nos selló y nos dio las arras del Espíritu en nuestros corazones. Efesios 1:13. Garantía, bendecido. Oye, si eso te da culpabilidad, yo no sé por qué. Y si te da temor, pues menos. Lo que te da eso es seguridad, firmeza, paz, gozo, certeza, convicción. Esperando las promesas de Dios. Bendecidos, necesitamos constantemente seguir siendo confirmados en la fe, en la doctrina, en la sana doctrina, en la sana enseñanza del Evangelio de la gracia,
en nuestras propias vidas, cuando tú estudias la palabra del Señor, cuando tú estudias el Evangelio, tú estás siendo confirmado por la misma palabra. Cuando vienes acá, estás siendo confirmado por la misma palabra. Cuando no somos confirmados, cuando se nos predica otra cosa que no sea el Evangelio de la gracia. Lo que toca de nosotros, seguimos haciendo lo mismo, ¿verdad? Predicando el Evangelio, confirmando a la iglesia en esta verdad maravillosa, siempre con la mayor responsabilidad posible y el mayor temor posible delante del Señor, de enseñar lo que debe de ser enseñado. Si en algún momento necesitáramos algún tipo de corrección, pues la haríamos, considerando lo que está escrito. Pero la intención de nuestro corazón siempre es esa, confirmar a la iglesia en la fe, ¿verdad? Para que vivan no así, sino así, en gozo, en amor, en paz, en mansedumbre, y que tengan un buen testimonio, muy importante, bendición. Esa es la mejor manera de confirmar el Evangelio en nosotros, con un buen testimonio. Amén. Preguntas, comentarios, algo que necesite aclarar con mucho gusto. ¿Vamos bien? Gloria a Dios.